¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Buenas noches, bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Leopoldo Pucci, analista político, sociólogo, fue secretario general del Movimiento al Socialismo, fue diputado al Congreso y a la Asamblea Nacional, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y este año fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo. ¿Cómo están las cosas? ¿Todo bien? Observando en este momento los resultados electorales y las perspectivas. ¿Qué lectura en general, qué lectura gruesa haces de lo que ocurrió el 6 de diciembre? Tenemos, digamos, en cada uno de los sectores que componen el mundo político y en la sociedad venezolana existe una cierta desilusión, ¿no? O sea, un estado de ánimo de poca emotividad en relación a la actividad política. Existe un contexto de grandes dificultades, no solo lo de la pandemia, sino grandes dificultades económicas, problemas de la gasolina, de alimentación, problemas de agua, de electricidad, que afectan a los diferentes sectores, aunque no los hagan cambiar de opinión o de inclinación. Material y sí, la parte material crea también una desilusión con liderazgos políticos en diferentes corrientes. Bueno, y eso, y al mismo tiempo existen respaldos también. Sí. Fíjate que en los estudios más recientes de Interlace aparecen muy claros algunos desajustes emocionales. Ha aumentado la tristeza, la preocupación, la molestia. Sí, entonces eso es Se mantiene alto la esperanza. El problema de esto es que se cronifique, una cronificación de la situación actual. Entonces lo que hay que buscar es el mecanismo de descronificar, es decir, que deje de ser una situación crónica y se vayan produciendo cambios en diferentes sentidos y en diferentes direcciones. Por ejemplo, la abstención. ¿Qué lectura haces de la abstención? Bueno, una parte de refuerzo de la abstención es ese clima general, pero no podemos hablar simplemente de abstención en abstracto. Es decir, hubo una abstención de naturaleza tradicional, que es un 35%, que no participa en los procesos, digamos, legislativos, de elección de parlamento. Y en los diferentes segmentos que componen el universo político hubo abstención del lado del sector gubernamental, del chavismo, hubo también abstención en el sector participacionista de la oposición, o sea, que había participado con anterioridad, y hubo una abstención del lado de la oposición que ha venido desarrollando un plan, digamos, de tipo insurreccional y que adoptó como lineamiento político la abstención. O sea, pero no es que explícitamente ese sector tiene un porcentaje importante de la sociedad venezolana a lo largo de varios años, digamos de 2 décadas, tiene una expresión importante y en varias oportunidades se ha adoptado el plan de insurrección o de primavera o de revolución de colores, que es distinto al plan de alternancia a través de los votos, que es un plan de derrocamiento. Se recurre a esa táctica circunstancial como una inercia de la estrategia insurreccional adelantada con anterioridad. Es un movimiento táctico que tampoco resulta vigoroso o exitoso, porque esa estrategia de estos 2 años no logró los objetivos. Ahora, esa estrategia se desarrolla en un momento en que hay un cambio de presidente en Estados Unidos. O sea, esta estrategia había venido siendo adelantada bajo la administración de Donald Trump. Entonces esa estrategia hizo varios intentos y se desarrolló la estrategia de doble poder, de poder dual y la estrategia de sanciones. Y la amenaza militar. La abstención va dirigida a reforzar la idea de poder dual. Es decir, es parte de un objetivo o de una metodología estratégica. Eso fracasó. O sea, lo razonable era que se hubiera revertido esa decisión y se hubiera tomado otro camino, que era el camino de la participación electoral. Pero estamos en un periodo donde no se sabe cuál va a ser definitivamente la decisión estratégica en relación a Venezuela por parte de quienes elaboran las líneas en la Casa Blanca, ¿no? Y eso es un elemento decisivo. ¿Por qué ha fracasado?
la estrategia insurreccional tantas veces y por qué ha fracasado la estrategia más reciente que combina el poder dual, la amenaza militar y la intervención? Bueno, un elemento esencial, digamos, ha sido la Fuerza Armada. Las sanciones. Sí, que, digamos, respondió negándose a ser parte de esa estrategia. La estrategia estaba dirigida a que esos tres vectores, las sanciones, el poder dual y la amenaza de intervención militar, provocaran un levantamiento militar. Entonces allí hubo digamos, una reacción contraria. Ese era y por otro lado, que por muy debilitado que esté el gobierno y por los numerosos equivocaciones y fallos en materia económica y social gubernamental, existe un respaldo popular importante, ¿no? Entonces no respondió ni la Fuerza Armada, que fue un cálculo equivocado, posiblemente por analistas o informantes que no conocían la realidad venezolana, o sea, falta de información, y pensaron que con facilidad ese hecho iba a ocurrir, es decir, una explosión en la sociedad, o sea, disturbios en la sociedad, reclamos, digamos, con base justa en muchos casos, pero expresados en términos de violencia, y que iba a haber una reacción por parte de la Fuerza Armada. Entonces, eso, digamos, una gente hace un plan, no conoce bien los datos de la realidad y fracasa. Eso fue lo que ocurrió. Como consecuencia de esto fueron, digamos, despedidos de su trabajo el secretario de Seguridad, John Bolton, el propio encargado del hemisferio se desplazó hacia otra posición, digamos, en la burocracia estadounidense, hacia el Banco Interamericano, como consecuencia de no haber logrado, de haber fracasado en esa estrategia. Sin embargo, hubo una inercia y se continuó con la misma a lo largo de 2 años. Nuestras fuentes en el Departamento de Estado nos hablaban de una seguridad plena en que se produciría el derrocamiento y actuarían las Fuerzas Armadas. Había una visión inalterable. Textualmente me decían que los días de Maduro estaban contados, esperando esa reacción militar. ¿Qué pasa en el Departamento de Estado, en los factores de inteligencia norteamericanos, que han hecho una lectura equivocada de las Fuerzas Armadas venezolanas? Pero por favor respóndeme cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Leopoldo, antes de continuar con el análisis de los resultados electorales del 6 de diciembre, sobre la errada interpretación, evaluación de las Fuerzas Armadas Nacional, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por parte de los agentes de inteligencia, de los departamentos de inteligencia norteamericanos. Porque resulta muy evidente que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es bastante distinta a las Fuerzas Armadas de otros países de América Latina, donde quizás esa estrategia hubiese funcionado, como funcionó hace un año en Bolivia. Sí, es difícil comprender que servicios de inteligencia, que son numerosos y digamos que tienen recursos suficientes para hacer estudios, no comprendieran o no tuvieran conocimiento de la situación de Venezuela. Es posible que tengan malos equipos, que no conozcan la psicología y la forma en que se actúa en Venezuela. Es posible también que haya sido por parte del propio estamento militar venezolano que envió señales para, digamos, distraer un poco y confundir. No, pero uno no lo sabe. Lo concreto es que no disponen del conocimiento, y creo que mucho no solo de la cuestión militar, tampoco de lo que ocurre en la sociedad venezolana. Sí, el fenómeno o sea, hay una chavista. especie de punto ciego. Entonces, yo creo que hay mucho de eso, especialmente en la cuestión política, salvo algunos
digamos, alguna gente en Washington que sí tiene un poco mayor conocimiento de la psicología particular de Venezuela. Pero otra cuestión muy importante en relación a la Fuerza Armada es que uno de los objetivos más importantes digamos, de la élite dirigente en Estados Unidos es desmontar la Fuerza Armada venezolana. O sea, porque aquí tenemos como una doble dimensión del conflicto venezolano. Hay una confrontación entre dos estados, el Estado venezolano y el Estado de Estados Unidos. Y al mismo tiempo hay un conflicto interno por luchas políticas entre diferentes sectores. Son dos, sí, se entremezclan, pero son dos dimensiones del conflicto. Esta dimensión entre dos estados tiene su propia racionalidad y su propia razón de ser. Es decir, y la lucha interna también es una lucha por proyectos políticos, por el poder político en lo interno. Estados Unidos tiene un objetivo geoestratégico, o sea, tiene interés en que Venezuela pertenezca al dispositivo militar, económico y político estadounidense. O sea, es una gran potencia, Venezuela es un país muy cercano, y Estados Unidos tiene interés que su estructura como Estado esté incorporada al dispositivo geoestratégico estadounidense. Como sabemos, Venezuela se separó de ese dispositivo progresivamente, por diferentes episodios y por diferentes razones. Eso genera una confrontación, en la medida en que un país muy importante no acepta que ese otro Estado tenga ese grado de independencia, más allá del asunto interno, o sea de cualquier color en lo interno, de cualquier signo, cualquier tipo de política, hay ese problema en particular. O sea, no es porque se nacionalizó una empresa o porque se realizaron programas sociales o porque hay una mala administración de la gestión pública, sino la razón que enfrenta a los dos estados es una razón geopolítica. Adicionalmente, simultáneamente hay una lucha política entre factores internos, ¿no? Que tiene también su propia racionalidad. Quieres aplicar un determinado tipo de gobierno, realizas una mala o buena gestión, entonces eso crea confrontaciones al interior. Por eso yo he planteado que deben realizarse una especie de dos negociaciones. Comparten el mismo objetivo, que es el derrocamiento. Se ha impuesto la línea de derrocamiento porque es un Estado muy poderoso y la impone. Entonces, el mecanismo utilizado por un Estado muy poderoso ha sido el de intentar el derrocamiento, pero por sus propias razones, no por lo que ocurre en particular dentro de Venezuela, porque el gobierno de Estados Unidos ha incorporado la oposición. El gobierno de Estados Unidos puede tener muy buenas relaciones con países con cualquier tipo de sistema de gobierno. O sea, puede tener con un reinado, con una monarquía, con dictaduras, con democracias, digamos, más perfectas o menos perfectas. O sea, puede tener diversos tipos de relaciones independientemente del tipo de gobierno. Lo que en este momento no acepta, digamos, el gobierno estadounidense es que Venezuela no sea parte de su dispositivo geoestratégico. Entonces, como se entremezclan los diferentes conflictos, el interno, propiamente dicho, que hubo fuerzas políticas que con legitimidad buscan cambios internos, que no es exactamente siempre por las mismas razones que el gobierno estadounidense busca el cambio. Pero como se entrecruzan, se produce una confusión. Yo decía, en el plano de la negociación entre los dos estados tiene que producirse un armisticio, porque ese es el enfrentamiento más grande que hay. O sea, las sanciones no las ha tomado un factor interno en Venezuela. O sea, que un barco no pueda partir o que no pueda hacerse una transferencia para una compra, eso es un asunto entre dos estados. Exacto. Y entonces esos dos estados tienen que negociar el estatus de Venezuela, pueden llegar a acuerdos, un armisticio puede significar que Venezuela garantiza su neutralidad frente a un conflicto mundial. O sea, pueden discutirse diferentes variantes, ¿no? en relación a cómo es la relación geopolítica entre los dos estados. Pero eso es un punto que hasta ahora no ha habido ninguna mesa de negociación sobre ese aspecto. Ahora, ese es un punto crucial. Y en el corazón de ese asunto crucial está la Fuerza Armada, que es el que garantiza esa independencia y esa ubicación geoestratégica de Venezuela. Entonces, es una negociación particular entre dos estados, de estado a estado. ¿Cómo va a ser la relación? ¿Va a ser una relación parecida a la de Panamá
va a ser una relación parecida a la de hace 40 años. Venezuela, su Fuerza Armada ha cambiado muchísimo, tiene otro tipo de armamento, tiene otro tipo de doctrina militar, tiene otros escenarios de adversarios o de enemigos desde el punto de vista militar. Entonces, eso es una realidad. Y además estamos en el Caribe, o sea, estamos próximos, es decir, eso es un hecho concreto que hay que negociarlo, no en el sentido de ceder, sino de acordarse y llegar a acuerdos de cooperación, convivencia, de respeto, sin que necesariamente tenga que reintegrarse Venezuela o acoplarse al dispositivo geoestratégico estadounidense. Tampoco necesariamente se integre a otro dispositivo. Sí, uno de los puntos claves sería que Venezuela la neutralidad. Puede comprometerse, y bueno, hay razón para ser enemigos de Estados Unidos. Ahora, la única solución no es o eres parte integrante de su dispositivo o eres enemigo. Hay una tercera opción. Tienes buenas relaciones y conservas plenamente tu independencia y tu soberanía. ¿Por qué dos negociaciones, Estados Unidos, oposición, cuando están compartiendo hoy la misma estrategia y el objetivo es el mismo? Pero por favor me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Acontecer nacional en análisis situacional. Me decías, Leopoldo, que hay dos negociaciones, una con los factores internos, políticos internos, y otro con los Estados Unidos. ¿Por qué si pareciera que comparten la misma estrategia y el mismo objetivo? E incluso pudiéramos decir que la estrategia de la oposición está relacionada, supeditada a la estrategia norteamericana con relación a Venezuela. Bueno, es que no debería estar supeditada, porque hay una contradicción particular interna en el país por razones propias de la situación entre diferentes fuerzas políticas y sociales, y hay un campo muy amplio para acordarse sobre el tipo de economía que queremos, sobre el tipo de comercio que queremos, sobre el tipo de relaciones sociales que queremos. O sea, hay diferencias, pero hay probabilidades grandes de convivir con esas diferencias. O sea, con concesiones mutuas, tipo de economía, tipo de propiedad, tipo de sistema político. O sea, si hay que perfeccionar, mejorar o superar las limitaciones actuales del sistema, entonces se puede llegar a acuerdos para mejorarlo, porque son asuntos de convivencia entre factores que van a seguir viviendo toda la vida juntos. Entonces, eso es son enfrentamientos. Hay lucha por el poder que es legítima entre élites políticas, competencia. Bueno, todo eso se puede estructurar. Ahora, la relación entre Estados es algo superior, ¿no? Es un término superior que depende de la interrelación entre los dos estados. O sea, un cambio en la conducción política interna de la sociedad venezolana no puede significar que Venezuela entra en el dispositivo geopolítico estadounidense. O sea, los problemas de independencia y de soberanía son trascendentes, ¿no? y están establecidos plenamente en la Constitución. O sea, no son unos simples acuerdos transitorios. O sea, puede haber alternancia en el Ejecutivo Nacional, pero no es que un día tienes una relación colonial y 4 años después tienes una relación independiente. O sea, la relación independiente es algo de décadas, ¿no? O eterno, la relación de independencia. No es algo circunstancial, ¿no? Que es algo que tiene que consolidarse, eso se consolida en acuerdos entre estados. O sea, es como algo que, digamos, un acuerdo sobre delimitación. O sea, son acuerdos entre estados. Debería ser una política compartida. Debería ser una política compartida, internos. Pero en este momento no es tan sencillo, sí, ¿no? Por el grado de confrontación que existe, ¿no? Y por el grado de penetración también muy grande de entrecruzamiento de intereses y de la fuerza que ha tenido la presencia de Estados Unidos en la lucha política, ¿no? interna en Venezuela. Ha tenido muchísima presencia. Digamos, ha incidido directamente en el acontecer, porque claro, es una especie de astro, ¿no? que irradia muy fuertemente y tiene presencia también fuertemente, porque eso no es solamente un hecho político, sino que es un hecho cultural. Entonces tiene muchísimo impacto en todas las actividades de la sociedad.
Pero en todo caso lo que planteo es que puede ser una mesa, 2 mesas, eso no es el punto. Estoy tratando es de decir que hay 2 dimensiones. Dos dimensiones, exacto. Y que las 2 dimensiones se amalgaman y que una tiene que tener una solución, una negociación. Esa solución es entre los estados. Y que la negociación en términos del conflicto político interno, que uno de los puntos es cómo evolucionar en la alternancia en el Ejecutivo sin que haya ruptura del sistema. De confrontación. ¿No? Sino que hay, digamos, lucha política y alternancia, que es lo que ahorita es posible, pero hay que garantizar que ello ocurra. Entonces, eso en lo interno yo creo que un punto importante que deriva del proceso electoral es que no podemos hablar simplemente de 2 factores, gobierno y oposición, sino que aquí ha surgido una fuerza de participación electoral. Ya tiene 2 o 3 oportunidades que se ha diferenciado 2 sectores de la oposición. Eso es incipiente, o sea, no ha logrado consolidarse. Los resultados electorales que revelan estos con resultados relación revelan que sí existe una base para uno de los sectores de oposición y el otro tiene su base también. Claro. O sea, el sector de oposición, que se denomina comúnmente G4, antes se llamaba de otra manera, ese es un sector, y existe un sector que es el sector de participación, que es distinto al anterior. Los 2 existen, no que desaparecen con las elecciones, con estos resultados, sino que emerge un sector que tiene su propio perfil y su propia identidad, que ahora tiene que construirla. Tiene una base electoral, sacó 3 millones de votos una vez y 2 millones, que no es mucho, bueno, es minoritaria, pues, pero eso no es ningún obstáculo para quien tiene un propósito político de mayor amplitud. Entonces tiene una base electoral, tienen ahora una fracción parlamentaria, se dirá que es pequeña. Bueno, pero ¿cuántas veces partidos con fracciones pequeñas han tenido un buen desempeño? Lo que hay que hacer en este momento es al contrario, ayudar a esos 20, 25, 15 diputados que salieron electos a que tengan un buen desempeño. O sea, analistas, economistas, bueno, hay incorporación de los suplentes para que haya un mayor número de presencia, creación allí se pueden crear comisiones de trabajo, aparte de las formales. Bueno, comisiones formales donde se integre el mundo político. O sea, 10, 15 economistas de sectores de las universidades que se incorporen junto con los diputados. En lugar de desacreditarlo, creo que ese es el material con que hay que trabajar. Y tampoco es que el resto de los opositores tampoco, digamos, comparativamente también tienen los mismos perfiles. Entonces, bueno, esos que están allí es una pequeña fracción y una pequeña base electoral. Bueno, es un punto de arranque para la reconstrucción del sistema político venezolano que requiere una oposición electoral. Exacto. Entonces hay que tenderles la mano. Para eso es muy importante ver cómo evoluciona la política de Estados Unidos y la Unión Europea. O sea, si la Unión Europea continúa con una política de derrocamiento o pasa a una política de respaldo a un esquema electoral. Entonces respalda a esta gente, les da aliento, porque mientras la gente crea que los países europeos y Estados Unidos van a tumbar al gobierno, entonces hay una ilusión y una frustración simultánea. Entonces, lo importante es al revés, decir, mire, ustedes tienen que hacer el trabajo, tienen que de nuevo recomenzar el trabajo que se inició en 2006, 2007, de reconstruir una fuerza electoral grande. Tiene que haber por parte de los poderes fácticos. O sea, la Iglesia, la Conferencia Episcopal, tiene también que pasar de una línea de derrocamiento insurreccional a tenderle la mano a estos diputados y ayudarlos, ponerle a su disposición 5 o 10 asesores. ¿Qué falta? De los 10 asesores de primer nivel que inclusive puedan tener oficinas de la Asamblea Nacional y declarar y hacer actividad política. ¿Qué falta para que esta oposición emergente termine de constituirse en una alternativa, en una opción, en una referencia? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.
Te preguntaba, Leopoldo, ¿qué falta para que esta oposición emergente, esta oposición democrática emergente, esta nueva oposición, le llaman uno, logre constituirse en una opción, en una alternativa? Yo creo que los resultados electorales de esta nueva oposición son interesantes. 1 de cada 3 votos, recibió 1 de cada 3 votos, a pesar de una campaña corta, de una presentación dividida frente al electorado, dificultades en la comunicación, una campaña dispersa, pero sacaron 2 millones de votos. 1 de cada 3 votos fueron para esta oposición. ¿Qué falta para que se termine de constituirse en una opción, en una referencia, en un factor relevante para influir? Sí, cada sector o segmento tiene que revisar sus problemas que se expresaron en el acto electoral, en todos. Estados Unidos tiene que revisar su política, el gobierno tiene que revisar qué problemas tuvo, independientemente de que haya tenido mayoría, tiene que revisar cuáles problemas tuvo y se reflejaron en el acto electoral. El sector abstencionista tiene que revisar su política y el sector de oposición que participó en las elecciones también tiene que revisar qué pasó, por qué no logró encarnar y expresar a una voluntad mayor durante el proceso electoral. Entonces, uno de los puntos importantes es que tiene que decidir constituirse como un segmento con su propio perfil y sus propias delimitaciones, es decir, un acto constitutivo. Hubo un primer inconveniente que los primeros pasos, o algunos de estos pasos se dieron a través de aquello que se denominó la mesita. Entonces, era peyorativo, pero después de todo tuvo algunos elementos que resultaron positivamente, pero eso no es lo importante. Lo importante es que como acto de constitución, en la mesa participaba también el sector gubernamental. Entonces no había una separación, no se constituyó una fuerza electoral opositora independiente, sino que el acto simbólico más importante fue un acto conjunto. Ahora, el ícono o los íconos eran algunos dirigentes del gobierno, que se diferenciaran. Entonces impidió que fuera percibida completamente por el resto de la sociedad como una fuerza independiente del gobierno. Entonces, se vieron como unos invitados a la mesa del gobierno. Como unos invitados. Entonces, claro, el peligro es, con la nueva fracción parlamentaria y con este sector, es que sea un simple comodín. O sea, ¿cómo evitar ser un simple comodín del sector gubernamental? Entonces, un elemento importante es que tiene que ser independiente del sector gubernamental, con su propio perfil, pero también asumirse como independiente del otro sector. O sea, una separación clara y franca no lo han hecho hasta del ahora. Sector, no ocurrió hasta ahora, porque no se percibe completamente. Por la idea de que es una sola franja, o un solo segmento, con matices simplemente. Y yo creo que más bien le hace bien hacer un acto diferenciador completo, o sea, por su propia dirección. Pueden confluir en algún momento en el futuro, pero necesitan transitar un camino de independencia y de fuerza propia, ¿no? Con una altísima distinción. No ocurrió así completamente, porque siempre hay toda esa presión social a través de los mensajes, de las redes sociales. Algunos momentos te abruma y te arrollan acontecimientos como acontecimientos como el que ocurrió en enero del 2019, ¿no? Una ilusión óptica. Entonces te abruma y te arrolla y te pliegas. Entonces son momentos donde hay que, siendo minoría, saber decir no. Entonces, bueno, eso lo pongo como ilustración del pasado, ¿no? Es decir, es muy importante que siendo muy pequeño o muy grande, establecer ese sector, vamos a ponerle participacionista para poder describirlo, algunos lo llaman moderado, cualquier nombre que queramos utilizar, tiene que distinguirse completamente del gobierno, eso no significa ser más agresivo ni nada por el estilo, y distinguirse completamente de la oposición que mantiene un camino de tipo, digamos, insurreccional
o desenlace de ruptura, o sea que está extraparlamentaria. En este caso hasta puede ser utilizado ese término, muy utilizado en otros países, que es la oposición antisistema o oposición extraparlamentaria. Bueno, esta que ahorita participó es una oposición parlamentaria. Es una oposición dentro del sistema, pero no un comodín del gobierno. Entonces, claro, es algo que hay que, mucha sutileza quizás en algunos momentos, pero es un elemento que esas sutilezas son muy importantes para la gente y para la población. Mira, eso implicaría contar con una dirección política compartida, una dirección política común y una comunicación compartida. Sí, eso implicaría llegar a algunos mecanismos de coordinación mucho más fuertes que hasta ahora. Y de discurso y de imagen como más trabajados y más, digamos, concebidos de manera común, de tal manera que se sienta como una corriente, no como un comité ejecutivo nacional en el estilo clásico tradicional de los partidos políticos, pero sí como una corriente orgullosa de sí mismo, además, sin duda sobre sus convicciones y como parte del sistema político, y tiene que actuar con mucha diligencia y con mucha fuerza y requeriría mucho apoyo. Puede terminar arrastrando o puede terminar confluyendo con el resto de los sectores de la oposición en la medida en que se acoplen también a una estrategia dentro del sistema de alternancia electoral, sin ruptura, pero con grandes cambios pueden proponerlo, pero sin ruptura. Entonces eso, digamos, tendría que trabajarlo, este grupo de dirigentes tienen que trabajarlo, tienen que partir ahora de la fracción parlamentaria, este grupo de partidos tienen que ver cómo coordina, no lo han hecho, no lo han logrado hacer completamente, este grupo de partidos participacionistas, digamos, para utilizar de nuevo el término, no de forma peyorativa, y ver, pues, claro, hay elementos de unidad, no hubo planchas conjuntas, o sea, diferentes tipos de problemas, pero eso no era suficiente, era sobre todo el mensaje, la convicción y la imagen. Y luego lo otro, que si acuerdos en plancha, eso es un subproducto de esta confluencia política inicial, que hay que trabajarla. No es que va a ocurrir, es una probabilidad que ocurra y es algo que hay que ayudar a que ocurra. Para que pueda estabilizarse y no cronificarse la situación venezolana, se requiere de una fuerza política electoral importante en Venezuela, para que en algún momento pueda producirse el mecanismo propio de la alternancia. Okay. ¿Qué va a pasar con la estrategia de poder dual? En un contexto donde hay cambios en la administración o en la administración norteamericana, hay cambios en la Casa Blanca, seguramente habrá cambios en la política hacia Venezuela. ¿Dónde queda la estrategia de poder dual una vez que el 5 de enero se instale la nueva Asamblea Nacional? Pero me responde cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Antes de la pausa te preguntaba, Leopoldo, ¿qué va a pasar con la estrategia de poder dual después que se instale la nueva Asamblea Nacional? ¿Y cómo va a influir en esta nueva etapa, cómo va a influir la nueva administración Biden? Ya casi todo el equipo de política exterior está designado. Han manifestado que van a una política de multilateralismo, que va a haber un acercamiento con La Habana, y se especula que se va a imponer la línea de flexibilización de las sanciones y de negociación. Bueno, la decisión sobre poder dual es una decisión que se toma en Washington, porque los elementos esenciales son de carácter diplomático y la apropiación de fondos que están en el exterior. O sea, y es parte de una estrategia también, junto con las sanciones y la amenaza de intervención, que es un conjunto que es decidido, ¿no?, por las autoridades estadounidenses. Se desconoce qué qué decisión van a tomar en esta materia. Pero está muy debilitada la estrategia. Lo más recomendable, lo más lógico sería que
dijeran, bueno, ya que no resultaron, vamos a cambiar, por lo menos de método y de estilo. Eso, si no hay ese cambio en esa materia, es muy difícil que se salga de la situación crónica en que estamos. O sea, sería trancar el juego completamente. O sea, porque es mantener algo que es absolutamente, que es muy poco serio, ¿no? Y que tampoco es efectivo desde el punto de vista práctico. Y lo que hace es herir al contrincante, ¿no? Y crear problemas y malestar. O sea, mantener algo que no es sostenible. Es comprensible que lo haya hecho la actual administración porque es una especie de inercia, que lo hizo con la abstención, o sea, al promover o adoptar esa línea política, pero que no es comprensible si se quiere realizar un cambio. O sea, y si se quiere negociar y si se quiere dialogar, evidentemente que eso es un punto, una traba. O sea, la embajada de Venezuela en Washington fue tomada por fuerzas policiales de otro país, ¿no? Y luego se la entregaron digamos, a venezolanos de la oposición, pero eso no se ha visto en ninguna parte, en otro caso en el mundo. Entonces, esa es una situación que ineludiblemente tiene que resolverse. Eso, digamos, porque es una cuestión que podía crearse como imagen política para un movimiento muy rápido, de 1 o 2 meses, ¿sí? Con un objetivo junto con otros movimientos de naturaleza política, pero eso no es algo sostenible en el tiempo, o sea, no tiene asidero de ninguna naturaleza. Y eso más bien es una piedra de tranca. ¿Cómo van a evolucionar? Yo creo que sí está planteada la flexibilización en algunas materias, ¿no? Esperemos que así ocurra. Yo digo que el primer punto de flexibilización es restablecer las relaciones entre los dos países. O las conversaciones. ¿no? Y entre los dos gobiernos. Sí, bueno, pero un punto ineludible. Claro. Pues hay un gobierno y 2 gobiernos. Sea malo, no te guste, o sea, cualquier tipo. Pues, o sea, para tener relaciones no hay que gustarse. O sea, es solamente aceptar que hay 2 países y que cada país tiene un Estado y puedes tener muchas críticas y observaciones uno a otro. Pero puedes mantener relaciones. Es un primer paso, porque si ni siquiera aceptas que el otro existe, como Estado o como gobierno, es más difícil llegar a acuerdos y entendimientos, por más que se converse. Y luego, en el campo de las sanciones, lo correcto es que no existan las sanciones. O sea, un Estado no tiene por qué sancionar al otro que no existan. Pues claro, uno puede decir, bueno, mejor es algo que nada. Entonces, mejor es que haya un alivio de las sanciones, evidentemente. Y es lógico que por propios intereses de los bonistas, que por propios intereses de los sectores petroleros, haya alguna negociación sobre el tipo de sanciones, ¿no? Pero un alivio en realidad, en el fondo, es insuficiente. Uno puede estar en desacuerdo con lo que ocurre en otro país en el mundo, o sea, no le gusta el gobierno, pero no por eso vas a tomar medidas que afectan a la población, coercitivas y que afectan al otro Estado. O sea, no vas a imponer digamos, no puede salir un buque de petróleo de Venezuela porque llaman por teléfono al dueño del buque y no puede continuar llevando petróleo. Ese tipo de relaciones en el mundo actual, eso no es lógico. Entonces eso debería desaparecer, pero como las cosas son lentas, seguramente va a haber flexibilización y alivio. Y posiblemente en lo del poder dual, digamos, el sentido común diría, bueno, vamos a dejar eso de ese tamaño, ya eso no funcionó y vamos a mantener un diálogo y una negociación. Ahora, en el fondo, lo más importante sería, pero es más difícil que se comprenda, que el gobierno de Estados Unidos se proponga cambiar de objetivo. O sea, que no tenga en mente que Venezuela reingrese o ingrese a su dispositivo geoestratégico en los términos en los que puede estar otros países, como digamos, yo decía, por ejemplo, Panamá o otro país, Colombia, ¿no? O Colombia, sino que se acepte que Venezuela tiene ese tipo de soberanía, ese tipo de independencia, pero que al mismo tiempo hay acuerdos de cooperación y de colaboración, que en algunos espacios y en algunas esferas puede colaborarse en materia de inteligencia, ¿no? Y de seguridad, que en algunos espacios puede colaborarse en materia de defensa. Pero los nuevos nombramientos más bien indican que se impone una corriente, la corriente denominada liberal intervencionista, que sostiene que los estados liberales deben
intervenir por vía militar o política en otros estados. Sí, bueno, para lograr sus objetivos. Es una definición doctrinaria de quienes están allí. Eso puede... Esa es la definición que se le da a la prensa, a los medios, a quien fue designado al frente del Departamento de Estado. Muy bien, esa corriente, si no tiene un punto ciego, no puede llegar a una comprensión de la realidad venezolana. Sí, en verdad la llega a comprender. Ahora, si considera que digamos, que está en un estado totalitario y que Venezuela es equivalente a Polonia en 1955, entonces evidentemente que esa corriente se traduciría en un intervencionismo incluso por medios militares, ¿no? Si llegan a esa conclusión. Ahora, si son más realistas y comprenden qué es lo que ocurre con sus problemas en Venezuela, digamos, sin endulzarlo, lo que ocurre en nuestro país en este momento, entonces no tienen por qué plantearse una intervención liberal en países que no son, que son supuestamente totalmente contrarios. Ya vamos a terminar, nos quedan muy pocos segundos. El chavismo tuvo 4.200.000 votos. Es una fuerza importante. Yo creo que con esta votación se desmiente definitivamente que el chavismo no existe, como indican algunos analistas, que el chavismo es una minoría ínfima, que no llega ni al 10%. Pero ¿qué reto se le plantea al chavismo? Rápidamente, ¿qué reto se le plantea al chavismo con una votación que no es mala, que no indica una debilidad profunda definitiva, pero que revela debilidades importantes? Sí, tiene una fuerza importante, quizás más consolidada y más fuerte que en otros momentos. Es un tercio del país. Porque la fuerza no solo se mide por número, sino creo que ahorita pudiera también decirse un sector más cohesionado, bastante cohesionado. Tiene una merma, tiene la normal del desgaste, claro, y adicionalmente los numerosísimos errores y acciones que ha tomado, tanto desde el punto de vista económico, sectarismo político, todo digamos, lo que uno sabe que ocurre en el país, errores en materia de gestión pública, hechos terribles de corrupción, que, ¿no?, a lo largo del tiempo, que afectan evidentemente a este sector que requiere reflexionar y revisarse en función de que, bueno, mejorar los aspectos que lo perjudican y lo dañan. Algunos ya son cicatrices que quedan con el tiempo, pero todo movimiento político es capaz de renovarse y de superarse a sí mismo. Ellos tendrían que mejorar la gestión, superar el sectarismo, dar las garantías de las posibilidades de alternancia en el futuro, abrirse al diálogo, de las conversaciones, y en particular en materia económica mejorar la situación de los servicios públicos y la vida de la gente. O sea, tienen numerosos retos y muy fuertes. Eso no significa que hayan desaparecido, ni que no, eso no tiene nada que ver con la realidad. Ya es un hecho político, porque es algo de 20 años y ya está consolidado en la vida política nacional. Y por lo menos un tercio del país sigue al chavismo. Sí, ya existe como una fuerza cultural y política. Una base social, electoral, política, bueno, muy fuerte. Sí, tiene una figura histórica ya, ¿no?, que aparece muy bien posicionada como símbolo digamos, en el conjunto de los venezolanos. Tiene que reajustar su discurso, reajustar su programa y sobre todo las conductas. Perfecto. Bueno, Leopoldo, muchísimas gracias por este análisis situacional. Muy, muy interesante. Claro, muchas gracias. Y bueno, sigo leyendo todos los días, el día a día, y cada semana tu análisis periódico. Gracias, siempre viendo el programa. Bueno, Premio Nacional de Periodismo, muy merecido. Gracias. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.